internet, ¿qué tal estáis? Espero que bien, soy Cybergun y estamos de nuevo en 2B2T empezando desde cero. Ya sabéis que 2B2T es el servidor anárquico de Minecraft más antiguo de todo el mundo y han sucedido unas cuantas cosas desde el último vídeo y es que, bueno, lo primero de todo es que han puesto normas en un servidor anárquico. ¿Cómo se entiende esto? Ahora os lo voy a comentar. Dicho esto, hoy también voy a ir a visitar un lugar que ha cambiado muchísimo desde la última vez que lo fui a visitar. Creo que estaría bien ver el contraste. Dicho esto, me estoy preparando en mi Megazulo, que esta es mi base, o sea, cuidado. Una de mis bases, tengo bastantes, la verdad. Un día tendría que hacer un tour por mis antiguas bases, a ver cuál aguanta o cuál sigue en pie o cuál ha sido destruida de manera un poco violenta. Vale, de todas maneras, ya sabéis que en el último episodio encontramos un montón de cofres llenos de pescado, cañas de pescar. Imagino que era una granja de pesca FK. Así que voy a pillar el pescadito este para el camino, bien rico, bien sabrosón. Voy a dejar todo esto por aquí. Me llevo siempre algo encima por si acaso. Y de momento, a ver, tampoco es mucho lo que llevo. Pero bueno, yo qué sé. Siempre va bien tener encima cositas que te pueden salvar la vida. Vale, pues dicho esto, os voy a comentar las normas mientras voy de camino. Así que pego un corte y cuando ya estemos un poquito lejos, le vuelvo a dar. ¿Encontrar un esqueleto? ¿Con espada? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué este esqueleto iba con una espada de diamante, pantalones? Es que he dicho, o lo grabo o la peña no se lo cree. O lo grabo o la peña no se lo cree. Porque luego haces cosas fuera de cámara y dicen, no, te lo has puesto porque yo qué sé, te lo han dado y no sé qué. No. Y bueno, el porqué de las normas. La web de 2B2T, donde se paga la prioridad de la cola y todo eso, ha cambiado. Ha cambiado también la URL. Entonces, en esa web podemos encontrar esas normas, pero es que no están a la vista, están un poco escondidas. Pero si indagamos, de hecho os pondré el enlace en la descripción, pues si indagamos, ahí podemos encontrar las normas. Voy a haceros un pequeño resumen para que lo entendáis todos, ¿vale? Las normas están dirigidas a que si te las saltas te pueden quitar la prioridad de la cola que has pagado sin ningún tipo de reembolso o incluso ser permabaneado. Debe ser mayor de edad o que un tutor legal deba dar su consentimiento a estos términos y condiciones. Y entonces entramos en las normas en sí. Una de ellas va contra el acoso dentro y fuera del servidor, refiriéndose a otras redes sociales o lugares. Yo, por ejemplo, he sufrido de acoso, amenazas por correo electrónico y raids de odio por Discord, por hacer contenido de 2B2T. Ahora estará penado. Al menos algo positivo. Tampoco puedes atentar contra el servidor u otros usuarios. Hacer máquinas de lag o intentar tirar el servidor estará penado, vaya. Con que te quiten la prioridad de la cola o incluso que te permabaneen del servidor. Quiquear a otros usuarios con los conocidos chungban o bookbans, pues también estará penado, vaya. Deben cumplirse los términos y servicios de Minecraft y el EULA de Mojang y Microsoft. Permiten, y cito textualmente, el servidor permitimos la libertad hasta cierto punto, como permitir cualquier tipo de modificación del juego, incluidos los trucos o hacks. Jugar en el servidor no lo absuelve de esto ni le permite ignorarlos en su totalidad. Básicamente nos explica que puedes usar los hacks siempre y cuando no viole el EULA. Y aquí entra la prohibición de la venta de ítems dupeados. No porque estén dupeados, sino porque el propio EULA de Minecraft prohíbe la venta de ítems que ya están en el propio juego en un servidor. Y esto puede llegar a tener problemas legales con Microsoft. De esta manera se cubren las espaldas ante posibles demandas o el cierre del servidor. No podrás hacer spam por el chat de alguna promoción o web. Se puede crear contenido del servidor, pero el servidor puede usar ese contenido para lo que le dé la gana. Pero este no podrá tampoco saltarse las normas. ¿Y esto cómo nos va a afectar?
Porque claro, estas normas son como un poco chocantes dentro de un servidor anárquico. Y es que nos van a afectar de forma positiva, ya que nos van a quitar mucho peso de encima a los creadores de contenido, al menos en cuanto a acoso, en cuanto a cosas muy tóxicas. Y al menos tenemos un poco las espaldas cubiertas por estas normas. Por otro lado, este servidor 2B2T se estaba saltando muchísimas cosas del EULA de Minecraft, como que prohíbe el pay to win o venta de objetos que ya existen dentro del propio juego. Entonces, lo que sí permite Minecraft es vender cosméticos o algunas cosas modificadas en servidores para que estos se sostengan, pero no vender los propios ítems del servidor, aunque no sea de la gente del propio servidor, aunque sea entre usuarios. Esto está prohibido. Entonces, lo que ha hecho 2B2T es cubrirse las espaldas ante posibles demandas, ante un posible cierre del servidor por alguna demanda, algún tema judicial, porque esto ya no estamos hablando de que a Minecraft no le gusta este servidor. No, es que a Minecraft como tal, si quieres encender un servidor, tienes que aceptar el EULA. Y si te estás pasando el EULA por el forro del pito, pues empiezan los problemas. Entonces, de esta manera, el servidor se está cubriendo las espaldas. Y dirás, oh, es que ya no es un servidor anárquico. No, perdona. Tú vas a poder seguir usando hacks, seguir haciendo tus cosas. Lo único que no podrás, pues, es comprar y vender ítems y acosar a la gente fuera del servidor y dentro, y cosas que dices, aunque sea un servidor anárquico, esto no tiene ni pies ni cabeza. Por otro lado, el servidor seguirá igual un poquito más limpio, y que esto no solo es 2B2T. Ahora diréis, no, es que ahora 2B2T ya no es un servidor anárquico. No, es que esto lo tienen que cumplir todos los servidores, ¿vale? No hace falta que sea 2B2T. Todos los servidores anárquicos que existen también deben cumplir estas normas para poder mantenerse, porque si no, va a haber una demanda de por medio, un tema judicial, y van a cerrar el servidor y ya está, y punto. Y bueno, pues esto es lo que creo que va a ocurrir, que es nada, o sea, la gente va a poder seguir jugando igual, haciendo sus bases, raideándolas, matándose, hacer peleas de PvP Crystals, usar trucos, pero eso sí, manteniendo y cumpliendo el EULA. ¿Aló? ¿Qué tal, me escuchas? Te escucho estupendamente. ¿Qué tal, Cram? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hace tiempo que no hablamos, ¿eh? Ya ves, O sea, año y pico, ¿eh? ¿año y pico? Año y pico, creo. Joder, ¿eh? Se te ha subido la fama ya por el ETCraft. será por eso. Oye, Cram, tú estás donde estoy yo, ¿no? O sea, yo ya estoy aquí. Estás en el Overworld, es que estoy en el Nether, pero no veo ningún portal. Vale, yo estoy en el Overworld ya. O sea, estoy Vale. en la zona indicada. Pues deja que encuentre un portal. Vale, hay un portal, pero está un poco lejos del sitio. Así que, bueno, voy con el Litras en un segundo. Jolín, qué bien se va con el Itras, ¿eh? ¿Se puede volar ahora o el servidor sigue un poco A ver, se puede volar, pero de aquella volar manera? de aquella manera que, estás volando, pierdes un tótem. Pues porque sí, Pues ¿sabes? mira, la primera vez que fui a visitar esto, también perdí un tótem y ni siquiera estaba usando trucos ni hacks ni nada. Y, Vale. y fue un Cuando poco me eso. veas, cuando me veas, no te asustes, ¿vale? Me llamo Unzor. Es el nombre de Unzor. la cuenta. Sí. Vale. Siempre, Y es. siempre te cambias el nombre de la cuenta, que si O sea, Cram, que tengo. si Float T. Sí, sí. Bueno, yo Voy a. espérate. Están montando aquí al lado una estructura Una de obsidiana. de obsidiana. Sí, sí. Vale, estoy en el Overworld. Deja que. Me pongo aquí las coordenadas. Vale. Mm. Hay zonas que están un poco oscuras y es porque arriba han creado un owo gigante. Encima Ah, vale. Sí, Pues sí, es el el owo. logo. El El owo. logo. Como unos portales delante de la estructura de obsidiana. Que por cierto, para venir Ah, te aquí. veo. ¡Te veo! Te veo. Para venir aquí me he cruzado mínimo a 2 personas y a un esqueleto equipado con diamante y una. Y una espada de diamante. Pero bueno, No te normal. mueras, hombre. Vale. O sea, Vale, pues vamos a ver esto, ¿no? let's go. Bueno, para Ok, que ok, no lo ok. sepa, este es Cram, pero otra vez Vale. con otro nombre. Y con skin de furro esta vez. Es furro Joder, tío. edition. Ya la próxima vez que te vea ya. Saber. Por cierto, bueno, no lo he dicho, pero aquí se desconectó Rich en 2017.
lo fui a ver en 2018 y solo era esto, el Lava Castle, pero ha pasado algo. Y tú, Ha bueno, tú pasado lo viste algo. antes. Sí. Sí, sí. Pero, Creo que primero deberíamos como verlo y dependiendo del estado cuento, o sea, quiero decir, puedo contar ahora la historia, pero si no está grifeado será como que será un poco spoiler, así que mejor se entra por llegamos. arriba. Piensa que yo no tengo elitras, ¿eh? Lo que son Se- los parachutes, los A paracaídas. ver, No. yo sé que hay una entrada desde arriba del todo, pero a lo mejor podemos intentar hacer unas escaleras desde aquí si quieres. Ya está. O ir directamente hacia abajo. Porque esto ahora es Pero- como un volcán. Sí, pero una cosa, si picamos directamente hacia abajo, tú a lo mejor te rompes las piernas porque te caes o algo así. ¿Dónde estás? Te he perdido. Aquí, pues estoy Ahora delante. aquí arriba. Podemos intentar hacer unas escaleras, ya la. No Let's sé go. qué tal. Y ¿Por aún aquí? no sé qué estructura de obsidiana es esta, ¿eh? Yo no la entiendo. O sea. Es... Es como que es súper curioso porque esto. Aquí se puede hacer un estudio de arqueología completamente porque vas y hay como han habido distintos lavacast que hay como estás encontrando como distintas estructuras que se construyeron encima o dentro de los lavacast. Joder. Es curioso también la forma que tienen los lavacast, que tienen como huecos. Y siempre es un Ah, sí. patrón. Uy, Ha habido varios lavacast y se va notando. Uf. ¿Lo ves? Habrá- Mira, habrá- aquí hemos llegado al suelo ya natural, pero está más abajo aún esto. Sí, sí, Aquí hay... hay unas escaleras. ¡Let's go! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Oh, no. Uy. Vale, hay un Wither, es una mala señal eso, ¿eh? Vale. Creo que hemos llegado, ¿eh? Ciudad. Y podemos Eh, ver. No, pero eso era más grande, ¿no? ¿O es hacia aquí? No, no, espera, lo miro. Uy, uy, uy. Lo han, uy. lo han reventado. ¡Oh! Encerrarlo. Vale, te he hecho un caminito por aquí. Oh, nice. Vale, Vale, y hay aquí otros charcos. te deja encima del agua. Encima del agua. Uy. Que es como un oasis dentro del Lava Castle Sí. que se creó Vale, por ahí, Rich. ahí hay agua, efectivamente. Vale, imagino que con la suerte que tengo, Ya. igual hasta caigo encima de un bloque, ¿eh? Salta de. Vale. Bien, 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 bien. Vale, let's go. Ok, mira hacia arriba. ¡Dios! Era un oasis. Era un oasis. O sea, Pero lo han reventado ahora. Solo que, o sea, es muy reconocible y sigue siendo súper bonito y creo que sería más fácil reconstruirlo que. sí, a ver, tampoco Incluso. está tan roto, quiero decir. Si acabas de poner aquí 4 luces, acabas de poner aquí una capa de gras Sí, exacto. o de hormigón verde y todo esto y lo acabas de arreglar. Pues que es enorme esto, ¿eh? Es que realmente lo podríamos hacer. Podría ser un buen proyecto, ¿no? Para el Team Cybergun. Hostia, esto sería un muy buen proyecto. Pero también te digo, o sea, también a la vez que haya gente que quiera arreglarlo, habrá gente que va a querer romperlo. Bueno. Dios santo. Oh, y aquí al medio que había. Hay como una especie de... Bueno, aquí, esto de aquí era, no sé, simplemente era como un sitio así para decorar, pero donde está el Wither, ahí había como un sitio con toda una pared de carteles. Y ponía que esto se estaba construyendo desde marzo, más o menos. El Wither, a todo esto, ¿dónde está? Que no lo veo ahora. Está más hacia ahí. Hay solo uno, Bueno, ¿no? sí, solo hay uno. O sea, quiero decir. Tenía que estar en bajos presupuestos. Tenía bajo presupuesto los Delivers. O sea, por lo que veo. Sí. Han dicho, a ver, ya no hay... Ya no Rupe. podemos montar 200 Withers. Habrá que montar uno y con este nos tendremos que apañar. Sí. Joder, tío, qué guay. Y todo esto... Súper, súper genial. O sea, una currada impresionante. El tío que lo haya hecho, ole sus cojones. No, no sé qué hizo. O sea, no sé qué le dio, pero dijo, vamos a hacer aquí un oasis tremendo. Es que alrededor de este Lava Castle, en un principio, alrededor, como era la zona donde se desconectó el Reach, pues se fueron montando como pequeños cultivos y siempre había gente replantando aquí cerca, como muestra de la resistencia. Como, vale, es un servidor anárquico, pero aquí siempre habrá comida, o aquí siempre es donde hubo comida y donde el Reach pudo reabastecerse. Pero ya veo que... Es una brutalidad. O sea, lo encuentro impresionante. Dios. Yo este sitio lo bauticé como el Santuario Hispánico. Santuario No tenía- hispánico. pero no tenía nombre. Sí.
con mi comunidad les estoy diciendo de quedar en un lugar, en algunas coordenadas del mapa, y hacer como un santuario que siempre sea rollo donde haya comida, donde haya siempre prosperidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, no sé si hacerlo como esta zona, o tampoco está guay adueñarse de Bueno, esto. Claro, ahí, es que ahí está el ahí. Wither. Lo Y voy a esta matar. zona es la del altar, ¿no? Imagino. Aquí había. No, aquí estaba toda la zona de carteles y tal. Esto era el centro. Uy, nos dispara. Es el segundo que me ocupo de eso. Si me pega, estoy rip. Pues aléjate, ¿no? Vale, ahora me está targeteando. Ah, debería haber sacado cristales y acabaría antes. A ver, con un par de cristales Lo me revientas, dejas. ¿no? Sí, sí, pero no llevo cristales encima. No. F. No te mueras ahora, ¿eh? Nah, no creo. Tengo un stack de manzanas de oro. Estoy bien. Y eso que te quería preguntar, ¿qué opinas de las nuevas normas del servidor? Las nuevas normas del servidor las encuentro curiosas. O sea, lo de que no se puedan vender objetos lo encuentro muy curioso y que no te puedas promocionar en el chat también lo encuentro muy curioso. Hmm. Eh, Hay gente en la comunidad que ya está diciendo que 2 no es un servidor anárquico. O sea, Claro, es que la cosa es que 2B2T se estaba pasando el EULA sí, sí, sí. de Estaba Minecraft y diciendo. de Mojang y de Microsoft por el forro del pito. Y claro, tenían que hacer algo. La cosa es que, claro, han añadido cosas como que tampoco te puedes promocionar por el chat, como que da igual, ¿no? Eso ya es la propia norma del servidor. Y... Pero lo de vender objetos ya era obvio que eso no era muy legal, porque estás vendiendo un artículo que ya existe en el juego, pero lo estás poniendo de pago. Entonces, claro, Sí, esto sí. no va contra las normas del propio Mojang. O sea, cuando haces un servidor, tienes que aceptar el EULA. Si no, no puedes. Claro, claro. Entonces, Vale, ya está, ya tengo cristales. Me voy a ocupar de este hecho ojo. rápidamente. Espera, ¿tengo Eh, zoom? Sí. Sí te veo mientras haces la no pelea. sé, es algo bastante curioso. Yo no sé, yo me pregunto cómo va a reaccionar toda la comunidad, tío. Cómo le baja la vida. Y mira lo que dura. ¿Qué me ha dado? No, vete, 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 Espera, espera, vete, espera. vete. Me como una manzana dorada. Si te empieza a seguir a ti, ¿Me ha lo targeteado? tienes. Pum, pum. Vale, de momento O sea tengo que la vida. si te empieza a pegar a ti, Es que está empezando a disparar a todo Dios. es que no sé quién está pegando, creo que me está pegando a mí ahora. Sí, ahora Pum, está targeteado. muerto. Vale, perfecto. Y aún tengo lo de desintegración. Bueno, descomposición. Joder. Casi. ¡Ah! Ahí tienes, y ahí tienes. ¡Ojo! Let's go, estrellita del Nether. La recompensa. 2, 1 y ya. Pues menos mal de la manzana dorada. También te digo, viniendo hacia aquí me he encontrado a 2 personas y ha sido cruzarnos y de... Tú no me has visto, yo tampoco te he visto, ¿eh? Antes habría sido... ¡Buah! Es que Ta- tacecino. la gente ya no gasta cosas de PvP porque no hay dupe desde hace como medio año. Después. Han quitado el dupe completamente. Sí. O sea, al Ostras. principio, o sea, ahora dicen, o sea, no se dice, pero es algo que están viendo. Cambio de normas de 2.2T, ya no activan ningún método de duplicación nunca. Pero también... O sea, es muy raro. Sí, pero también hay la parte buena, ¿eh? O sea, quiero decir... han impulsado o están haciendo normas contra el acoso fuera ya también del propio servidor. Porque yo, Sí. por ejemplo, he recibido correos de amenazas. Bueno, hemos recibido raids a nuestro es Discord verdad. por culpa de 2B2T. Y cosas que dices, ¿cómo a través de Minecraft, de un servidor? Vale, que el servidor es anárquico, todo lo que quieras. Pero que ya salga del propio servidor y tal, cuando normalmente la gente que juega aquí, yo que sé, incluso deben hacer grupos y deben quedar en persona. Y yo que sé, ¿sabes? Pero... no sé. Es como muy, muy raro y algo que se me escapaba de... Que se lo llevaban muy a lo personal, quizás. No, completamente, completamente. Es como, relajad las tetas un poco, porque igual no hace falta. Flipo lo grande que es este sitio. O sea, la cantidad de horas que ha tenido que meter el tío.
Igual lo ha empezado a petar todo con TNT y luego ha llenado con hojas y el suelo y... No, no, porque esto ya estaba roto. O sea, si tú miras el vídeo del Rich, o sea, el Rich de FitMC, cuando vino aquí a ver esto, en vez de haber un lavacast, había un cráter, ¿no? Claro. Sí. O sea, aquí había un cráter. De hecho, pondré imágenes de la primera vez que vine y la parte de abajo estaba hueca. Entonces... O sea, la historia fue del rollo. Había un cráter, luego vino un jugador que se llama System Lag y lo reconstruyó, ¿vale? O sea, no lo reconstruyó, pero lo tapó y construyó la casa que había antes. Entonces, en vez de romper eso, lo que hicieron fue poner un lavacast por encima. Por eso el cráter no está tapado con lava y agua, ¿sabes? Creando esto. Porque hubo una plataforma, luego se construyó por encima. O sea, cráter. Se tapa el cráter, pero se deja hueco. Lavacast por encima. Entonces, pues acaba pasando esto. Dios. Es que claro, ahora no está abierto como un volcán. Ahora está totalmente cerrado y con... capota, ¿no? O sea, lo que me flipa cantidad es... O sea, fíjate que todo está iluminado con glowstone por arriba, tío. Sí. O sea, el tío que se puso ahí a poner todas las hojas y tal... Nada, respeto absoluto. Dios santo. Deberíamos intentar... O sea, yo a mí me gustaría hacer un proyecto con mi comunidad o con tu comunidad o con quien sea para tapar todos los agujeros. O sea, para reconstruir esto bien. Eso hay que reconstruirlo. O sea, vamos a montar, yo que sé, un equipo y yo que sé, no hace falta con materiales tan exóticos. O sea, simplemente con tierra. Sí, solo con tierra ya está. Con tierra, acabamos de poner la tierra aquí, reparamos estos altares de aquí o lo que sea, que es piedra o ladrillos de piedra y madera. Y esto se reconstruye con un poco de madera o tierra y estos cráteres. Lo bueno es que por debajo ya tenemos la bedrock, o sea, mucho agujero no hay. Simplemente tapar y ala. Bueno, tampoco creo que haga falta, es breve. Con los pocos bichos que aparecen en 2B2 Step, no creo que empiecen a aparecer cosas debajo. Espérate. ¡Oh! ¿Hay otro? Imagino que este tiene que estar arriba. A ver. Hostia. No, ¿Cómo? Estoy escuchando algo, pero no lo veo. Allí, me cago. ¿Está allí? ¿Está allí? No míralo. Este es el primo del otro. El primo. Deja que le diga ahora. Vamos a ver. Ay. Vale. ¿Se ha levantado? Ah, perfecto. Se ha levantado. ¡Pum! Toma. Ay. Está por aquí la estrellita. Sí. Tengo la estrella yo. Let's go. ¿La quieres también? Ahí tienes. Vale. O sea, quiero decir, no, esta cuenta no tiene más espacio ya ni en el Ender Chest ni aquí, así que... Joder. Yo conservo todo lo del Ender Chest, pero no puedo usarlo. Y ya te digo, el primer diamante que he conseguido ahora mismo ha sido por un esqueleto que iba armado con cosas de diamante y lo he podido matar. O sea, el esqueleto tenía espada. Esta. ¿Y te ha dropeado el casco y los sí, pantalones? Sí, tal cual. Estaba en el overworld, digo, ¿qué cojones ha pasado? Imagino que habrá absorbido lo que un jugador... Exacto. De un jugador muerto o algo, o... Es que si no, no lo entiendo. Tío, a ver si podemos reconstruir esto. Yo creo que hay muchos suscriptores tuyos que les molaría un montón. Sí, esto hay que quedar en Discord y a través de Discord hacer ya... Pues nos organizamos y si nos organizamos... Esto se hace en un plis, o sea... Sí, lo petamos esto, sí. Bueno, quiero decir, no lo petamos. Eso no, eso es lo contrario, lo que queremos hacer. Que era metafórico lo de petar. Sí. Vale. Pues... Perfecto. Hala pues, nos vemos. Chau.